ingresado los ministros a este salón de plenos y se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, continuando con el análisis de este asunto que previamente hemos comentado con ustedes. En este momento, damos paso. Se abre la sesión pública ordinaria correspondiente al día de hoy. Sírvase a dar cuenta, señor secretario. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración los proyectos de acta de la sesión pública número 2, solemne conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el martes 5 de julio del año en curso, y del acta correspondiente a la sesión pública número 75 ordinaria, celebrada en la misma fecha. Señoras y señores ministros, están a su consideración las actas con las que ha dado cuenta el señor secretario. Si no hay alguna observación, consulto a ustedes si se aprueban en votación económica. Están aprobadas por unanimidad, señor secretario. Continúe, si están amables. Se somete a su consideración el proyecto relativo al expediente varios 912/2010, relativo a la instrucción ordenada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de 7 de septiembre de 2010, dictada en el expediente varios 489/2010, relacionada con la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la ponencia de la señora ministra Luna Ramos y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Continuando con la vista y discusión de este asunto, estaríamos entrando el día de hoy al análisis del considerando sexto. Y para tal efecto doy la palabra a la señora ministra ponente, Luna Ramos. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como usted lo menciona, ahorita entraríamos a la discusión del considerando sexto, que está relacionado con la interpretación del alcance de las reservas y declaraciones interpretativas de los dos convenios, tanto el de desaparición forzada de persona, de las dos convenciones, como de la de derechos humanos. Esto debo de mencionar que está muy relacionado con lo que ya se discutió en la sesión anterior en relación con la aceptación que tuvo el Estado mexicano respecto de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que también se analizaron las reservas. Y quisiera recordar que en esto usted nos hizo una primera pregunta que se decía: frente a las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pueden revisar las salvedades, reservas y declaraciones interpretativas por parte de esta Suprema Corte de Justicia, y aquí la votación fue una mayoría de 8 votos, determinando que no era factible, que la Corte no tiene competencia para realizar este tipo de interpretaciones, y con base en eso, como el considerando en realidad está referido específicamente a la misma situación, pero en relación con estos tratados internacionales, quisiera pedirle, señor presidente, si usted quisiera poner a votación si se reiteran las votaciones que se hicieron en este sentido respecto de la aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación ahora con los tratados de desaparición forzada de personas y de derechos humanos. Sí, señora ministra ponente. Sí, efectivamente, señoras y señores ministros, someto a su consideración para efectos de votación si se reiteran las manifestaciones vertidas en ocasión anterior en relación con el considerando quinto, en relación con salvedades y con su contenido, que rigen ahora para el sexto. Está a su consideración. Si no hay objeción, consulto en forma económica si se aprueba esta determinación. Se reitera. Se reitera. Hay unanimidad, señor secretario, tomamos nota. Continuamos, señora ministra. Gracias, señor presidente. Quisiera mencionarle que como esto está muy ligado con el considerando anterior, para efectos del engrose, si los señores ministros no tienen inconveniente, yo lo fusionaría en un solo considerando para establecer el argumento, eliminar el que se encuentra actualmente y establecer el argumento que determinó la mayoría, en el sentido de que esta Corte carece de competencia para el análisis de estas reservas y declaraciones interpretativas. En relación con la construcción que propone la señora ministra para el engrose en esta fusión de quinto y sexto, sus contenidos, les consulto también si lo aprobamos en votación económica. Así se hará, señora ministra. Gracias, señor presidente. Continuamos, por favor. Sí, señor presidente. Ahorita estaríamos en el séptimo considerando. El séptimo considerando está referido a definir qué obligaciones concretas resultan al Poder Judicial de la Federación con motivo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esto está determinado a partir de la hoja 95 del proyecto. Y aquí lo que se está estableciendo es que, bueno, el Estado mexicano está obligado a respetar la sentencia que se ha establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se establecen dos tipos de obligaciones. Obligaciones de alguna manera de carácter administrativo y obligaciones en relación con los criterios interpretativos. En relación, y bueno, aquí lo único que se está planteando en este considerando es que en relación con las cuestiones de carácter administrativo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 100 de la Constitución, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación puede solicitar al Consejo de la Judicatura la expedición de aquellos acuerdos generales que consideren necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función. En relación con esto hay que, por otro lado, que aun cuando en el párrafo tercero del artículo primero constitucional, que también sirve de apoyo para considerando, aun cuando no se tenga todavía una ley que establezca el cumplimiento de este tipo de obligaciones, que esto no impide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cumplimiento de estas obligaciones establecidas en la sentencia. Y se pone como apoyo una transcripción de la exposición de motivos realizada por el Congreso de la Unión en el dictamen de Comisiones Unidas y Puntos Constitucionales respecto de la minuta proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo primero, del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considerando en realidad es meramente informativo, no está señalando cuáles serían hasta este momento las dos obligaciones, pero más adelante todavía se desarrollan otros puntos, señor presidente. En este momento solo estamos manifestando que sí hay que cumplir cuáles son las dos obligaciones que se están derivando de esto y que aun cuando no haya ley con fundamento en el primero constitucional, sí estamos en aptitud de hacerlo. Gracias, señora ministra. Está a su consideración considerando séptimo. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo en esta parte estoy en contra del proyecto. La sesión anterior, el ministro Aguilar hizo un análisis que me pareció muy importante en cuanto al informe que el Estado mexicano rindió, o mejor, a la supervisión de cumplimiento de sentencia que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de mayo del 2011 y donde básicamente se está estableciendo en esta resolución de supervisión, en el punto de las declaraciones, es la penúltima página, dice: de conformidad con lo señalado en el considerado pertinente de la presente resolución, el Estado ha dado cumplimiento al siguiente punto resolutivo de la sentencia, y dice cuál. De conformidad con lo señalado en los considerados pertinentes de la presente resolución, se encuentra pendiente de cumplimiento los siguientes puntos de la sentencia, y aquí es donde básicamente se nos dice que tenemos que dar cursos para efecto de que se conozca el sistema interamericano por una parte, y por otro lado, con mayor especificidad, el tema de la desaparición forzada. A partir de este comentario que se hizo, me di a la tarea de tratar de entender cómo se sigue en el sistema interamericano y en particular a partir de las resoluciones de la Corte el cumplimiento, cuáles son los mecanismos, digamos, que existen en lo que nosotros llamaríamos ejecución de las sentencias. El artículo 69 de la Convención Americana únicamente nos dice que el fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los estados partes en la convención. Entonces, realmente allí hay muy poca información. Sin embargo, en el reglamento de la Corte, que fue aprobado en noviembre del 2009, nos dice cosas que probablemente, o al menos para mí, sí nos lleven a una variación. El artículo 69 en su parágrafo primero dice: la supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se realizará mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes. La Comisión deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de las víctimas o sus representantes. ¿Cómo se suscitaron los casos aquí? El 27 de abril, el 12 de mayo, el 1, 15 y 29 de diciembre, todos estos del 2010, el 28 de enero y el 15 de febrero del 2011,
se recibió el informe del Estado mexicano respecto del cumplimiento. Este informe se puso a consideración, como lo dice el artículo 69 del reglamento, tanto a los peticionarios como a la Comisión Interamericana para que manifestaran respecto a lo que informó el Estado mexicano. El 15 de diciembre del 2010 y el 3 de marzo del 2011, los peticionarios, y el 8 de febrero y el 13 de abril del 2011, la Comisión Interamericana recibió las observaciones de los peticionarios y de la Comisión sobre estos elementos. Y el 19 de mayo se hizo un pronunciamiento respecto a lo informado por el Estado, habiéndose desahogado previamente estas dos diligencias. Lo que yo quiero señalar es que, viendo la práctica, por ejemplo, el caso Castañeda, que también fue sobre el Estado mexicano, y algunos otros que aquí tengo, pero no creo que sea el caso señalarlo, lo que quiero indicar es que esta supervisión de cumplimiento se refiere a los avances que el Estado Nacional informa a la Comisión sobre lo que ha hecho y no a la manera pormenorizada de lo que falta por cumplir. Creo que esta es una matiz y una distinción muy importante. Es decir, cuando la Corte se pronuncia en estos informes de cumplimiento o de supervisión de cumplimiento de sentencias, no es que esté diciendo que ya todo está cumplido, simple y sencillamente está diciendo que está cumplido o que queda por cumplir aquello respecto de lo cual el Estado informa que cumplió. En otros términos, no es que cuando la Corte emite la supervisión de cumplimiento de sentencia haga un análisis sobre la totalidad de los puntos ya cumplidos por el Estado Nacional, sino únicamente se pronuncia sobre lo que el Estado Nacional previamente le dijo en su informe que ya había cumplido. Creo que esto hace una diferencia muy importante para el caso concreto, porque si efectivamente nos quedamos, como lo propone el proyecto y como se decía en la sesión anterior, sobre este informe de 19 de mayo del 2011 emitido por la Corte Interamericana sobre supervisión de cumplimiento de sentencias, pues sí, efectivamente quedarían dos cuestiones por cumplir, que son los dos cursos que hemos identificado. Sin embargo, si nos atenemos a lo que dice la sentencia en sus capítulos de reparaciones, creo que hay otras cosas que cumplir. ¿Qué es lo que yo identifico como parte de las medidas de reparación de la sentencia, no del informe? Primero, que se tenía que establecer un programa o curso permanente relativo al análisis de la jurisprudencia del sistema interamericano, especialmente en los temas de límites a la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial, estándares internacionales aplicables a la administración de justicia. Segundo, crear un programa de formación sobre el debido juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas con atención especial en los elementos legales, técnicos y científicos para evaluar integralmente el fenómeno de desaparición forzada. También la utilización de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para la valoración de este tipo de casos de acuerdo a la especial naturaleza de la desaparición forzada. Hasta aquí entonces estaríamos en lo que aparentemente queda por cumplir de acuerdo con este informe de supervisión. Sin embargo, yo creo que hay otros elementos de la sentencia que, insisto, no pueden estar en el informe de supervisión porque el Estado mexicano no los puso en su informe de cumplimiento. Y estos son garantizar que la averiguación previa que se encuentra abierta se mantenga bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria y bajo ninguna circunstancia en el fuero de guerra. Esto se desprende del párrafo 347 de la sentencia. También adecuar las interpretaciones constitucionales y legislativas, aquí sí distingue muy bien el párrafo 340 de la sentencia, a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Hay otras cuestiones que implican la imposición de otras medidas, pero estas no son calificadas en la sentencia como medidas de reparación, de forma tal que queda a discusión si son o no condenas al Estado mexicano o son algún tipo de recomendaciones, insisto, porque no están en la parte condenatoria, si cabe esta expresión de la sentencia, insisto, al no estar en los capítulos específicos de medidas de reparación. Pero a mi parecer, insisto, y viendo la forma en que estos informes de supervisión de cumplimiento de sentencias se emiten y la mecánica de ejecución de estos tribunales,
Adicionalmente a los 2 cursos que hemos identificado, queda esta obligación, que luego veremos cómo la recibimos y qué forma le damos, de garantizar que la averiguación que se está siguiendo no regrese al fuero militar, y segundo, que en su momento, porque también lo decía el ministro Ortiz Mayagoite en una de las sesiones anteriores, tampoco podemos aquí establecer a lo mejor esta condena específica para el fuero militar, dado que no se está en este momento llevando una ejecución material, pero sí tendríamos que aceptar que hay una condena, y lo leo, para adecuar las interpretaciones constitucionales referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Insisto, esto en términos del párrafo 340 de la propia sentencia. Consecuentemente, yo en esta parte del proyecto estoy en contra, creo que estoy de acuerdo en que tenemos que dar esos 2 cursos, pero creo que hay otras obligaciones que tenemos que cumplir como Poder Judicial de la Federación y que no se manifiestan en este informe por la mecánica misma de información que se sigue en el sistema interamericano. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro Aguirre Anguiano. Gracias, señor presidente. Yo, por el contrario, creo, perdón por el coloquialismo, lo hago con todo respeto, que no debemos de ser más papistas que el Papa. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana? Bueno, lo que su estatuto en este caso le marca. Solicitud de interpretación, no es el caso. Artículo 69, supervisión de cumplimiento de sentencias y otras decisiones del tribunal. 1. La supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se realizará mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes. ¿Quiénes son víctimas? El desaparecido en sí mismo, pero también sus deudos. Ellos son las víctimas. O sus representantes. La comisión deberá presentar observaciones al informe. Esta es la comisión parte, la comisión que representa a los víctimas. La comisión deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de las víctimas o de sus representantes. Esto es muy importante, no es un informe unilateral con apoyo en el cual se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el avance en el cumplimiento. 2. La Corte podrá requerir otras fuentes de información, datos relevantes sobre el caso que permitan apreciar el cumplimiento. Para los mismos efectos podrá también requerir los peritajes e informes que considere oportunos. No está atada ni debe de prestar fe y crédito a lo que dicen los estados. Puede incluso mandar a hacer peritajes si le place. Cuando considere pertinente, podrá convocar al Estado y a los representantes de las víctimas a audiencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones. Y en esta escuchará el parecer de la Comisión, claro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4. Una vez que el tribunal cuente con la información pertinente, determinará el estado de cumplimiento de lo resuelto y emitirá las resoluciones que estime pertinentes. Estas disposiciones se aplican también para los casos no sometidos por la comisión. Como se verá, tiene amplias facultades en una especie de sumario contradictorio, en donde todo mundo tiene oportunidades. ¿Qué hizo en este caso específico en la supervisión? Refirió en un párrafo lo cumplido e hizo un inventario de saldos de lo no cumplido a su juicio, y sí, efectivamente, resultan para el Poder Judicial un par de cursos. Para la Suprema Corte, desde luego, ninguno, si atendemos a la ley orgánica, por ahí, por el rumbo del artículo 100 probablemente.
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este es tema exclusivo del Consejo de la Judicatura. Ellos, sin lineamiento alguno, deberán de elegir qué métodos siguen para la impartición de cursos, para la apreciación de derechos humanos dimanantes de tratados sobre los mismos en que México sea parte. Y dos, cómo se orientarán, si lo prefieren, los órganos jurisdiccionales ex oficio, por razón del oficio, de acuerdo con por los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quedan 2 saldos pendientes y no más. Ponernos sin caso concreto alguno, este es el punto, sin necesidad de resolver concretamente ningún otro extremo, a especular sobre la teorización de todo tipo de situaciones. Bueno, pues a mí me parece inadecuado. Gracias. Usted, señor ministro Aguirre Anguianos. Señora ministra Luna Ramos. Gracias, señor presidente. Aquí nada más quería hacer una aclaración. Tiene razón el ministro Cosío cuando dice que hay algunas otras cuestiones relacionadas específicamente con el cumplimiento. Yo en eso coincido con él. Lo que pasa es que en este considerando, lo único que estamos poniendo es una especie de enunciación de 2 grandes rubros para el cumplimiento que venimos desarrollando más adelante. Si el ministro Cosío o alguno de los señores ministros quisiera que a estos 2 grandes rubros le agregáramos algún otro, yo no tengo inconveniente, pero es totalmente de manera enunciativa. Ya si ustedes ven el considerando octavo, en el considerando octavo ya nos estamos refiriendo a otra parte del cumplimiento, que es el convenio, el control de convencionalidad. En el considerando noveno nos estamos refiriendo a las restricciones al fuero militar, y en el considerando décimo nos estamos refiriendo a las medidas de carácter administrativo, donde hay varias. Entonces, si ustedes quisieran que en este rubro, estos 2 grandes rubros que son meramente enunciativos, en este considerando que estamos analizando, se agregara algún otro rubro, yo no tengo inconveniente, pero nada más quisiera que tomaran en consideración que ahorita nada más los estamos enunciando, estamos diciendo que nos obliga y estamos diciendo con fundamento en qué esto nos obliga, nada más. Y ya nos estamos haciendo cargo de cada uno de ellos en los considerandos subsecuentes, pero desde luego si quieren que aumentemos estos 2 grandes rubros con algún otro, no tengo inconveniente. Gracias, señora ministra ponente. Señor ministro Valls, tomando en consideración la propuesta que está haciendo la señora ministra, o esta invitación, vamos a decir. Adelante, por favor, señor ministro Valls. Gracias. Pedí hacer uso de la palabra en relación con este punto de definir las obligaciones concretas que resultan a este Poder Judicial de la Federación, para hacer un señalamiento que aparece a foja 96 de la consulta y que no comparto, cuando dice que las resoluciones pronunciadas por este tribunal especializado, la Corte Interamericana, son obligatorias para los estados que figuren como parte en los litigios, y la jurisprudencia resultante de sus demás resoluciones será orientadora para las decisiones que deban adoptarse en el orden jurídico interno por el Estado mexicano, pues esta es una forma adecuada de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 1 de la Constitución, el cual dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Hasta ahí la cita. Yo considero que precisamente lo dispuesto en este precepto constitucional obliga a que en la interpretación de normas relativas a derechos humanos se tengan en cuenta tanto la Constitución como los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, lo que comprende, a su vez, la interpretación que sobre estos tratados emitan los órganos especializados a los que se confiere dicha atribución en los propios tratados, como es el caso de la Corte Interamericana, tratándose de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos en ejercicio de su función consultiva.
Por lo anterior, considero no debe limitarse la obligatoriedad de los criterios interpretativos emitidos por la Corte Interamericana a los casos contenciosos en los que el Estado mexicano sea parte, sino que debe extenderse a todos aquellos de que conozca, independientemente de que nuestro país sea parte o no, en ejercicio de su competencia consultiva y contenciosa, la citada Corte Interamericana, y con motivo de los cuales interprete las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados que se relacionan con la protección misma de derechos humanos en el sistema interamericano, en virtud de que, como se ha señalado, el artículo 1 de la Constitución Federal recién reformado obliga a que al interpretar normas relativas a derechos humanos se considere lo dispuesto tanto en la Constitución como en los tratados internacionales respectivos, que habiendo cumplido, desde luego, estos tratados con los requisitos que establece el 133 constitucional, son ley suprema de la Unión y forman parte, por lo tanto, de nuestro orden jurídico interno, dentro de lo cual debe comprenderse no solo lo establecido en estos tratados, sino la interpretación que sobre sus disposiciones haya emitido el órgano al que se encomiende dicha función. Esta idea incluso se retoma en la parte final del último párrafo de la foja 106 de la consulta, así como en la parte final de la tesis que se propone adoptar como resultado de lo señalado respecto de la obligación de ejercer un control de convencionalidad ex oficio que se desprende del párrafo 369 de la sentencia dictada en el caso por la Corte Interamericana, bajo el rubro, abro comillas, Convención Americana sobre Derechos Humanos, corresponde exclusivamente a los tribunales de la Federación ejercer el control de la convencionalidad de las leyes respecto de este instrumento internacional, en donde se establece que el control oficioso de la convencionalidad de las leyes secundarias corresponde realizarse conforme al mismo sistema competencial instituido para juzgar las normas contrarias a la Constitución, con la única diferencia de que a partir de ahora también deberá garantizarse que ninguna ley que se estime contraria a dicha convención se siga aplicando y que tampoco se observen las normas de derecho interno que contravengan la interpretación oficial que el citado Tribunal Internacional, léase Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde, como puede observarse, no se limita la obligatoriedad de dicha interpretación oficial a los litigios concretos en los que el Estado mexicano sea parte. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro Val. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Voy a referirme al tema que hemos venido tratando en esta sesión sobre cuáles son las obligaciones pendientes que quedan para el Estado mexicano. Yo quiero expresar mi conformidad y mi coincidencia plena con lo que afirmó el señor ministro Cosío, así como con la el amable ofrecimiento de la señora ministra ponente de incluir estos aspectos que de hecho se incluyen en el proyecto en este capítulo para darle congruencia. Y quiero establecer dos premisas en relación a lo que pues ya se expresó aquí y también en las sesiones anteriores. Me parece que aquí hay dos aspectos, dos premisas que ya fueron votadas y que creo que nos obligan de aquí en adelante. La primera es la metodología. Ya aceptamos que a través de este mecanismo, al no haber un sistema de recepción ex profeso, podemos analizar todas las obligaciones que derivan de esta sentencia, incluyendo interpretaciones de tipo jurisdiccional, constitucional, obligatorias. Creo que esto todos estuvimos de acuerdo. Entonces, ahora decir no hay un amparo específico, no hay un caso específico, pudo haber sido un buen tema, pero no es de este asunto, desde que se votó el proyecto del ministro Cosío,
se estableció y se ordenó al ponente, que en ese momento todavía no estaba designado, que hiciera ese estudio. Segundo aspecto, ayer votamos por, no sé si fueron 8 votos o incluso más, que la sentencia es obligatoria en sus términos. Toda la sentencia del caso Radilla obliga al Estado mexicano. Si esto es así, me parece que hay 2 aspectos sobre los que necesariamente tenemos que pronunciarnos, que se tratan en el proyecto, pero creo que en este momento es cuando tendríamos una votación sobre cuáles son las obligaciones que faltan. El primero tiene que ver con la jurisdicción militar, con el llamado fuero militar. Hay diversos párrafos donde establecen esto. Ya el señor ministro Cosío hizo referencia a uno de ellos. Yo voy a hacer referencia a 2 o 3 adicionales. El párrafo 289 dice: el tribunal estima que el Estado incumplió la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en conexión con los artículos 8 y 25 de la misma, al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o bienes jurídicos propios del ámbito castrense. El párrafo 291 dice: la Corte ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados partes de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, precisamente refiriendo que las víctimas en este asunto no tuvieron un recurso para impugnar la competencia de la jurisdicción militar. Lo dice expresamente el 294, el párrafo 294. Claramente puede concluirse que se privó a la señora Tita Radilla Martínez de la posibilidad de impugnar la competencia de los tribunales militares para conocer de asuntos que, por su naturaleza, debe corresponder a las autoridades del fuero ordinario. Y de manera, me parece muy clara, el párrafo 340 que ya leyó el ministro Cosío: es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso. Y en el 242 específicamente se hace una censura del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Entonces, la interpretación de este tema constitucional y obligatoria en relación con esta sentencia me parece que es ineludible para este Tribunal Constitucional al analizar este asunto. Y el siguiente tema es el control de convencionalidad, en donde en el párrafo 339, en lo conducente, dice: cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados. Y establece expresamente que el Poder Judicial no federal, todos los poderes judiciales del Estado mexicano, debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio. Me parece que aquí hay 2 obligaciones del Estado mexicano que le corresponden a esta Suprema Corte como Tribunal Constitucional del Estado mexicano. No si la sentencia dice que el Poder Judicial debe dar cursos, eso por supuesto todos estamos de acuerdo que se deben dar y ya se votó en qué sentido se deben dar. Pero analizar estos 2 aspectos me parece que son, reitero, ineludibles. Son condenas al Estado mexicano. Establecer cuál va a ser la interpretación a partir de ahora de la jurisdicción militar en delitos cometidos por militares en contra de civiles. Y segundo, si habrá, y en su caso, quiénes serán los obligados a realizarlo, un control de convencionalidad. Creo que esta sería la única manera en que esta Suprema Corte cumpla como parte del Estado mexicano con la sentencia. Quiero ser reiterativo. En el momento en que llevamos la discusión
cuando este asunto se ha discutido con dos proyectos distintos, cuando hemos establecido una metodología en la cual fijamos que íbamos a analizar todos los aspectos y cuando hemos votado de manera ya obligatoria para todos los que estamos aquí, que esta sentencia obliga al Estado mexicano en sus términos, creo que no tenemos más alternativa que discutir, analizar y llegar a una conclusión en estos aspectos. Gracias, presidente. Señor ministro Saldívar. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo creo que esta intervención que acaba de tener el ministro Saldívar nos clarifica mucho, y también la que hace un momento tenía el ministro Valls. Me parece a mí que la confusión deriva de simplemente los rubros de los considerando séptimo y frente al octavo y subsiguientes, porque el séptimo dice definir qué obligaciones concretas. Claro, se puede entender concretas como muy puntuales respecto de cursos o qué otras. Si simplemente dijéramos, esta es una modalidad de obligaciones, y después en la octava, en la novena, etcétera, hay otro tipo de obligaciones, pues creo que podemos quedarnos en este momento con el análisis exclusivamente del séptimo y después pasar a las otras, pero a mí lo que me preocupaba es que pareciera que estas son las obligaciones y las otras no son obligaciones. Si se le da el carácter a esto, inclusive sé que algunos señores ministros estarán en contra de que son obligaciones, pero simplemente lo digo para efectos metodológicos, ya después discutimos si tienen o no ese estatus, pero que no pareciera de entrada que solo estas son obligaciones y los otros elementos quién sabe qué cosas son. Entonces creo que valdría la pena que simplemente lo dijéramos en ese sentido. Creo que esto aclara mucho. En el considerando octavo, la señora ministra en la primera parte dice hay otras obligaciones, etcétera. Creo que simplemente es resaltar ese elemento y me parece que eso nos permite con una discusión más amplia. Y yo con eso, y ella misma lo dijo muy bien, yo con eso tendría la diferencia. Es decir, hay varias obligaciones de diversos tipos y no solo las concretas. Creo que en este punto, el tema, ya si es que esta es la metodología, hay un problema particular. Y yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero hace un momento en alguna de las intervenciones se decía, creo que una cosa diferente, o simplemente discutamos esto. En la página 97, en el párrafo tercero, pueden ver ustedes cómo la señora ministra está diciendo estas obligaciones de los cursos, que es la única que estamos en este momento analizando, las otras obligaciones las discutiremos más adelante. Se dice, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, a través del Pleno, tiene atribuciones para establecer dentro de su administración interior las medidas de carácter administrativo que sean necesarias para dar cumplimiento a las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para las que deban aplicarse al resto de los órganos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Yo con este punto estoy totalmente de acuerdo. Creo que nosotros, como Suprema Corte, también estamos obligados a estas obligaciones concretas que le llama así la señora ministra, para efectos de dar cursos, estos dos tipos de cursos a nuestro personal jurisdiccional dentro de la Suprema Corte. El curso general sobre el sistema interamericano, que por lo demás se ha hecho ya varios cursos y ya ha tenido importancia y en el pasado se hicieron, eso desde luego se puede volver a hacer, ¿no? Nunca sobran estas capacitaciones sobre el sistema interamericano y adicionalmente el curso más específico sobre desaparición forzada y todo lo que hace un rato se leyó. Yo en esta parte del proyecto, insisto, diferenciando que las otras también pueden, ya veremos qué dice la votación, ser obligaciones, yo estaría de acuerdo con que sí estamos obligados como Corte a incorporar estos cursos en la formación de nuestro personal, de los programas de capacitación permanente que tenemos de nuestro personal y adicionalmente creo que es correcta la solución que plantea la señora ministra que en ejercicio del párrafo octavo del artículo 100 de la Constitución exhortáramos al Consejo de la Judicatura a que lleve a cabo los cursos correspondientes. El resto de las cuestiones, si el control de convencionalidad que menciona el ministro Valls y el ministro Saldívar o el tema del fuero militar, ya entendiendo que son en principio, insisto, y dependerá de la cuestión, obligaciones, pues las podemos discutir cuando entremos al considerando correspondiente. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro Cosío. Señora ministra Luna Ramos. Gracias, señor presidente. Sí, creo que podríamos clarificar esto para que no dé lugar a ninguna confusión. Yo insistía en que en el considerando que estamos analizando, simplemente se estaban mencionando dos grandes rubros a cumplir por parte del Estado mexicano, porque ya quedamos en que analizamos toda la sentencia. Entonces, los dos grandes rubros a cubrir por el Estado mexicano
son las obligaciones concretas de índole administrativo. Aquí todavía no estamos especificando cuáles son, simplemente decimos obligaciones concretas de índole administrativo. Y el otro rubro es que los que tienen que ver con la emisión de los criterios interpretativos. Ahora, si ustedes ven los otros considerandos, el que sigue, el considerando octavo, si quieren ahí clarificamos para que no haya lugar a duda, tiene que ver con las cuestiones interpretativas, que está referido al control de convencionalidad. Y luego, en el considerando noveno, está referido a la restricción del fuero militar, que también tiene que ver con las cuestiones interpretativas. Aquí, en esta parte, están justamente transcritas las partes de la sentencia. Hacen falta dos, la 289, la 291, que se refirió el ministro Saldívar, esas no están transcritas, pero las agregamos con muchísimo gusto. La 340 y la 342 están transcritas en la foja 110 de este considerando, y lo que se refiere al control de convencionalidad, le digo, está en el considerando octavo. Y ya agotando todo lo que son las medidas interpretativas y que en todo caso se determine si están o no de acuerdo con que se cumplan, si no se cumplan, en qué términos se cumplan, que sería agotar el otro considerando que es justamente el 9, entraríamos a las de carácter administrativo. Y en las de carácter administrativo es donde entran los cursos, donde entra lo que el Poder Judicial tiene que hacer en relación con los programas que con los cursos y los programas que se mandan para los agentes del Ministerio Público, y el acceso a los, en la página 120, el acceso al expediente y la instrumentación necesaria para la colaboración del Consejo. Entonces, si quieren, para que no haya lugar a duda, yo lo que diría nuevamente en este considerando los grandes rubros, no identifico hasta ahorita algún otro. Un gran rubro es las medidas de carácter administrativo. Y otro gran rubro es las que surgen de la interpretación de los considerandos de la sentencia. Entonces, lo que haríamos al inicio de los otros dos considerandos, para no dar lugar a confusión, del octavo y del noveno, sería de los rubros de carácter interpretativo, está el control de convencionalidad, y en el otro lo referido al fuero militar. Y ya en el otro decimos, aquí analizamos las cuestiones de carácter administrativo. Si quieren, especificaríamos a qué rubro corresponde uno y a qué rubro corresponde otro. Y no tengo ningún inconveniente a fin de darle mayor claridad. Por eso les decía, considerando que estamos analizando en este momento, que es el séptimo, es meramente enunciativo. Y les decía, si a estos dos grandes rubros consideran que debo de agregar otro, con muchísimo gusto lo hago. Nosotros identificamos estos dos de la manera que ahora les he mencionado, se vienen desarrollando más adelante. Por otro lado, mencionaba el señor ministro Valls su desacuerdo con el párrafo tercero de la página 96. Yo creo que está en lo correcto. Él votó ayer en contra justamente de esta situación, y me queda clarísimo que sí está en contra. Sin embargo, esto está respondiendo a la votación mayoritaria. ¿Por qué está respondiendo a la votación mayoritaria? Porque dice, por tal motivo, las resoluciones pronunciadas por dicho tribunal especializado son obligatorias para los estados que figuren como parte en el litigio. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia que ahorita estamos analizando nos obliga, que en eso ya quedamos, por supuesto que la sentencia nos obliga, pero y la jurisprudencia resultante de sus demás resoluciones fue criterio mayoritario, que yo entiendo el señor ministro votó en contra, pero el criterio mayoritario serán orientadoras de las decisiones, no obligatorias. Yo sé que él considera que deben ser obligatorias, pero esto ya se votó. Y esto responde a la votación de ayer. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Le voy a dar la palabra al señor ministro Aguirre Anguiano. Tomando ya en consideración, le suplicaría ya estas precisiones que hace la señora ministra, que modifican la Gracias, señor presidente. Sí, clarifica. Yo me pliego al cincho del orden que ha señalado la señora ministra. Nada más quiero decir lo siguiente. Los ministros Saldívar, los ministros Cosío, los ministros Valls, ya se metieron en otra sustancia, ya fueron al fondo de lo que apenas se está perfilando que va a ser el fondo. Yo lo que digo, nada más para que conste ahorita, son afirmaciones, a mi juicio,
sacadas de contexto del texto de la sentencia y luego lo probaré. Haré mi turno para pedir la palabra cuando estemos en eso. Claro, y para efecto de continuar adelante, sometería a consideración de los señoras y señores ministros precisamente las aclaraciones y las precisiones que hace la señora ministra en relación con este considerando, donde ella insiste que es de carácter enunciativo para identificar las dos clases de obligaciones que desprende el análisis de la sentencia Radilla, en dos grandes rubros, las obligaciones de índole administrativa y las obligaciones de índole interpretativa. Señor ministro Aguilar. Gracias, señor presidente. Solo para orientar el sentido de mi voto y dejarlo claro, no voy a decir nada que yo no haya dicho en las sesiones anteriores respecto de estos puntos, voy a reiterar mi punto de vista, pero tanto en estos considerando sexto en adelante que se tratan las obligaciones a cumplir y cómo deben cumplirse, mi voto es en contra de la propuesta de determinar siquiera obligaciones a cargo del Poder Judicial de la Federación derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de su resolución de seguimiento y mucho menos de discutir su cumplimiento, ya que como he sostenido reiteradamente en este asunto, toda obligación que no esté dirigida a la legal y justa reparación de las violaciones a los derechos de don Rosendo Radilla es contraria, por excesiva, a lo dispuesto por el propio Pacto de San José que da origen a la propia Corte Internacional, y no como una decisión contraria al sometimiento pactado en dicho convenio, sino precisamente con el fin de lograr el más irrestricto respeto a lo convenido, especialmente a los términos del artículo 63 que determina los alcances de las sentencias, ya que dichas decisiones no derivan de una disposición de ley que es obligatoria e indiscutible, sino del acuerdo firmado por dos partes que debe analizarse siempre desde una perspectiva de reciprocidad de los compromisos adoptados, que para mí ha sido claramente no cumplida por la Corte Interamericana y que en ese sentido no podría obligar al Estado mexicano a someterse incondicionalmente a ella, pues en el pacto sí se establecieron condiciones como las que derivan de dicho artículo 63. Por último, no puedo conceder que con motivo de cualquier pacto, convenio o tratado internacional, México pierda su soberanía y relegue a la Constitución de la República a un segundo plano, ya que aceptar resoluciones más allá de la forma y términos de los compromisos adoptados es correr el riesgo de que se tomen decisiones ajenas o francamente contrarias a los del pueblo de México, que solo pueden ser determinadas en los términos de nuestra Constitución por los órganos constituidos conforme a la norma suprema nacional y derivados de la voluntad popular. Nada y nadie por sobre la Constitución. Pero si se considera que por la votación mayoritaria sobre la obligatoriedad de la sentencia me vería constreñido a solo considerar pendientes las obligaciones señaladas en la resolución de seguimiento de la Corte Interamericana. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Aguilar. Voy a someter a votación considerando sexto, donde se identifican estas acciones, séptimo, donde se identifican estas obligaciones con el carácter que se les propone y las clarificaciones que ha señalado la señora ministra Ponencia. Saldívar. Señor presidente, hacer una amable sugerencia, como en cierta parte argumentativa que no incide directamente con las obligaciones. Algunos de nosotros votamos en contra del criterio, como dijo el señor ministro Valls, y yo sugeriría, a efecto de que no haya una votación en cuanto a las obligaciones, como ya las ha entendido la ministra ponente contraria al proyecto, que se entienda la votación de quienes estuvimos en minoría ayer, que es con las reservas necesarias en ese punto, y realmente la votación se centra en cuanto a las obligaciones. Creo que nos va a simplificar. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Yo también quisiera aclarar si se va a votar considerando séptimo. Si bien en el considerando se recoge de cierta manera la votación que tuvimos el día martes
en el párrafo tercero de la foja 96, en donde se sostiene que las resoluciones pronunciadas por dicho tribunal especializado, se refiere a la Corte Interamericana, son obligatorias para los estados que figuren como parte en los litigios concretos y la jurisprudencia resultante de sus demás resoluciones será orientadora para las decisiones que deben adoptarse en el orden jurídico interno por el Estado mexicano. También lo es que en este considerando se da por hecho que existen dos tipos de obligaciones derivadas de la sentencia para el Estado mexicano. Y por lo que yo he entendido, algunos de los ministros partimos de la base de que sí hay algunas obligaciones, pero en esta clasificación que se sostiene en el proyecto entrarían exclusivamente en las que se califican como de orden administrativo. Entonces, como yo considero que solamente derivan para la Suprema Corte de Justicia obligaciones de las que se califican aquí como de índole administrativa, no puedo compartir lo que se establece en el considerando en la foja 97, porque ahí se sostiene que dice, pues bien, a fin de determinar las obligaciones a cargo del Poder Judicial de la Federación, debe distinguirse entre las obligaciones concretas de índole administrativa y las que tienen que ver con la emisión de criterios interpretativos que en lo futuro deben adoptar los órganos jurisdiccionales del país. Yo en esta parte no comparto este considerando, porque ya se está implicando que hay obligaciones de este tipo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, así como está redactado, yo no compartiría el considerando. Gracias, señor presidente. ¿Hay alguna aclaración, señora ministra ponente? Sí, señor presidente. Mire, para que no ocasione tanto problema este considerando, lo dejo meramente enunciativo con los dos grandes rubros que ya había mencionado. Elimino todo lo demás para que no haya votaciones divididas ni nada. Lo dejo como enunciativo y en las partes donde ya entramos al análisis, ahí vamos incluyendo de acuerdo a la votación lo que sea correspondiente. Muy bien. Pero ahorita, de momento, lo dejamos meramente enunciativo de los dos grandes grupos. ¿Cómo está? ¿Hay alguna objeción en relación con la propuesta de la señora ministra? Una aclaración nada más. Debo de pensar que este punto va a tener una relatoría nada más. ¿Sí? ¿Cómo está? Bueno, estaré conforme con eso. ¿Hay objeciones? Entonces, en forma económica les consulto si se aprueba. Yo votaría en contra, el señor séptimo. presidente. Disculpe, pero yo preguntaría en contra. Tomamos una votación nominal para efectos de constancia. Sí, señor A ministro. favor o en contra del considerando séptimo en la propuesta que hace la señora ministra. Señor ministro Aguirre Anguiano. En tanto cuanto es una relatoría que no califica obligaciones, de acuerdo. Sí califica. Señor ministro Cosío Díaz. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. La lectura que yo hago es que se eliminó la parte del control de convencionalidad y la obligatoriedad por estar votada, y además porque la vamos a entrar en un momento, pero sí me identifico dos obligaciones, una de cumplimiento para la Suprema Corte y otra para el Consejo de la Judicatura. En ese sentido estoy de acuerdo con el proyecto. Señora ministra Luna Ramos. Con el proyecto, con las modificaciones que he propuesto, exclusivamente enunciativas. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto modificado por la ministra Luna Ramos. Señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pardo Rebolledo. Con el proyecto modificado, reservándome de hecho en su caso de algún voto concurrente una vez que se realice el engrose. Gracias. Señor ministro Aguilar Morales. En contra, porque la enunciación de las obligaciones no estoy de acuerdo con ella. Señor ministro Valls Hernández. Yo estoy parcialmente de acuerdo con el considerando, como lo señalé en mi intervención. Señor ministro Sánchez. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro Ortiz Mayoy. En favor del proyecto. A ver, ¿cómo lo toma? Señor ministro presidente Silva Mesa. En el mismo sentido. Sí. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, con las salvedades de los señores ministros Cosío Díaz y Valls Hernández, con la reserva de voto concurrente del señor ministro Pardo Rebolledo y el voto en contra del señor ministro Aguilar Morales. De acuerdo. Tomamos nota, hay decisión. Continuamos al considerando octavo. Considerando octavo, sí. Le rogaría, señora ministra ponente. Sí, señor presidente. En el considerando octavo ya estamos dentro de las cuestiones de carácter interpretativo.
y esta está relacionada con el control de convencionalidad ex oficio. Aquí estamos primero que nada transcribiendo una parte de la sentencia que está relacionada con el párrafo 339 de la sentencia, que dice: en relación con las prácticas judiciales, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también las interpretaciones que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. De esta decisión surgen 4 obligaciones esenciales, que son someter sus decisiones a la observancia de la Convención Americana, velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención Americana sobre derechos humanos no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su fin, y ejercer un control de convencionalidad oficioso entre las normas internas y la Convención Americana sobre derechos humanos en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Y cuarto, tener en cuenta la interpretación oficial que el Tribunal Internacional respectivo ha hecho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos son las 4 obligaciones que surgen de este párrafo. Y aquí lo que se está diciendo es que debe concluirse que el control oficioso de convencionalidad de las leyes secundarias corresponderá a realizarse conforme al mismo sistema competencial instituido para juzgar las normas contrarias a la Constitución Federal, con la única diferencia que a partir de ahora también deberá garantizarse que ninguna ley que se estime contraria a la Convención se siga aplicando y que tampoco se observen las normas de derecho interno que contravengan la interpretación oficial en el citado Tribunal Internacional a que ha hecho referencia. Yo aquí, bueno, hay una tesis que se propone que desde luego con el propósito de que se les dijo anteriormente de en todo caso establecer el criterio si es que se aprueba. Convención Americana sobre Derechos Humanos corresponde exclusivamente a los tribunales de la Federación ejercer el control de convencionalidad de las leyes respecto de este instrumento internacional. ¿Por qué se hace esta aclaración? Porque al final de cuentas es cierto que conforme al nuevo párrafo del artículo 1 de la Constitución, sí está elevado a rango constitucional la obligación del análisis de los convenios internacionales, y esto entrará en vigor a partir de que concluya la vacatio legis de la otra reforma constitucional relacionada con el artículo 103, fracción primera, donde a través del control de constitucionalidad que se ejerce por el juicio de amparo se está estableciendo también esta obligación. Sin embargo, yo aquí sí quisiera hacer una aclaración muy importante. En el párrafo de la sentencia que leí hace rato, dice: en otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Aquí yo creo que sí conviene hacer una aclaración a lo que esto se está refiriendo. ¿Por qué razón? Primero, cuando se habla del Poder Judicial no se está refiriendo al federal, se refiere al Poder Judicial en general. Y yo creo que sí conviene hacer la aclaración, y por eso se había propuesto de alguna manera que este control de convencionalidad solamente se establezca en relación con el Poder Judicial y en relación con la competencia que éste tiene en materia de control de regularidad constitucional. ¿Por qué razón? Porque si nosotros entendemos que esto está dirigido tanto al Poder Judicial Federal como al Poder Judicial local, estamos de manera específica estableciendo el control difuso de la Constitución, lo cual
hasta este momento no está permitido. Porque entonces lo que estaríamos determinando es que los jueces del fuero común o los jueces federales, cuando están actuando como jueces ordinarios federales, establecieran un control difuso de la Constitución, lo cual en realidad, en mi opinión, es incorrecto. Lo podemos establecer, sí, como control de convencionalidad, pero en materia de regularidad constitucional. Y yo en ese caso, en ese sentido, votaría en esta parte del control de convencionalidad, independientemente de que en un momento dado el engrose lo haga como la mayoría disponga en este sentido. Pero sí quiero llamar la atención que de lo contrario estaríamos hablando de un control difuso, que creo que es otra situación. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro Luna Ramos. Señor ministro Aguirre Anguiano, después el ministro Cosío y el ministro... Gracias, señor presidente. Yo en esencia creo que hay cierto paralogismo en la interpretación de esta sentencia y trataré de ser coherente con la forma en que yo lo aprecio. Estoy en la página 89 de la sentencia, en el capítulo 11, habla de reparaciones y de la aplicación del artículo 63.1 de la Convención, el que tantas veces ha invocado el señor ministro Aguilar Morales. Muy bien. Viene haciendo el análisis, definiendo a la parte lesionada, a las obligaciones de investigar los hechos e identificar y juzgar, en su caso sancionar a los responsables. Todas las obligaciones que se establecen en estos capítulos son relativas a los jueces. Hay una expresión confusa que dice los jueces encargados de la investigación. Bueno, en nuestro sistema los jueces juzgan y normalmente no investigan, aunque reciben en una etapa del juicio algo que está en periodo de investigación o averiguación previa. Pero ustedes entienden lo que trato de significar. No hay jueces investigadores con funciones, perdóneme, policíacas, como sí existen estos jueces en otros sistemas, en España, por ejemplo. Me paso este capítulo. Esto no incumbe al Poder Judicial. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Tiene C1, determinación del paradero de Rosendo Radilla Pacheco. Pues no le sigo leyendo porque esto no incumbe al Poder Judicial de la Federación. C2, reformas a disposiciones legales. Este es el tema, reformas a disposiciones legales. Y de aquí se extrae, conectándolo con 341, el 337, el 339, el 340, el 341 y el 342. Y se dice, ahí radican obligaciones para el Poder Judicial. No, un momento. Estamos sacando de contexto el tema. El tema son reformas a disposiciones legales. Y vean, por favor, el punto 10 de condena. Esto condena a hacer reformas a disposiciones legales. Para empezar, las constitucionales, artículo 13. Esto no es tema de que el Poder Judicial debe hacer o debe quitar. Tratar de entresacar pasajes para ponernos el saco y decirnos incumbe y a través de esto teorizar, no me parece a mí lo más conveniente. Veamos qué dice, por ejemplo, el 338. En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política Mexicana debe de ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia contenidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana. Esta afirmación lleva a recomendar la reforma constitucional.
pero no nos está diciendo que nosotros debemos interpretar nada. En relación, dice el 339, a las prácticas judiciales, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley. Lo primero que está diciendo, sus leyes lo sujetan y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Por supuesto que sí, esto es una verdad de Aquilo. Pero cuando el Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella. Hasta ahí vamos bien, un poco excedida, pienso yo, un poco activista, pero hasta ahí no tengo mayor reparo que hacer. Lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana. Hay que seguir leyendo. Evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. ¿Qué está diciendo? Estos criterios debe de seguirlos el Poder Judicial. Y para que esto sea posible, porque tiene que cumplir con sus leyes, háganse las reformas legislativas correspondientes. Ex oficio, perdón por la aclaración, a lo mejor es una tontería mía, no quiere decir oficiosamente, quiere decir por razón de. Ex oficio es por razón del juez, por razón de ser juez, no nada que ver con la oficiosidad. Eso ya veremos qué dicen tus leyes internas. Ojo, cuidado con esto. Esto lleva a sugerir la reforma en el punto 10 de condena. De igual manera es necesario, dice el 340, que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso, suprapárrafos 272 a 277. 341. Bajo este entendido, este tribunal considera que no es necesario ordenar la modificación del contexto normativo que regule el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 342. No obstante lo anterior, la Corte declaró en el capítulo 9 de este fallo que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana, suprapárrafos 287 y 289. En consecuencia, el Estado debe adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposición con los estándares internacionales de la materia de la Convención, de conformidad con los párrafos 272 a 277 de esta sentencia. Este es el tema. Reformas legislativas. Vean, por favor, el punto de condena 10. Todo lo demás es un exceso de expurgar para ver qué encontramos, para decir nosotros podemos hablar y definir. Es un activismo que no nos corresponde. El tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya fue activista. Lo primero que hizo fue dividir la representación del Estado mexicano, refiriéndose y dirigiéndose a sus tres poderes. Esto no lo podía ni debía de hacer, pero nosotros ya dijimos, bueno, no importa que no se hayan dirigido solamente al que representa el Estado mexicano, está bien que hayan venido a tocar esta puerta.
Pero de eso a que estemos buscando que nos autoaplicamos, entresacando de temas fuera de contexto, bueno, a mí me parece que hay una enorme diferencia. Gracias. Por eso no estoy de acuerdo con algunas de las afirmaciones del proyecto de la señora ministra. Gracias, señor ministro Aguirre Anguiano. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo quisiera regresar un poco antes de entrar al problema de la jurisdicción. Creo que hay un asunto muy importante en este considerando séptimo, que es el relacionado a, ya entendida como obligación, o al menos calificada inicialmente como obligación, ya veremos después que resulte la votación, ¿qué debemos hacer como Estado Nacional con los precedentes y con las que ha emitido la Corte Interamericana, que creo que este es el punto? Yo estoy de acuerdo con el carácter, ayer lo decía, vinculante de los criterios jurisprudenciales que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la votación explicitaba en términos de los párrafos 2 y 3 del artículo 1, eso por una parte. Sin embargo, aquí se presenta un problema de una enorme importancia, y creo que la señora ministra Luna Ramos lo dejó muy claramente establecido, que es cuál es el alcance de esta vinculación. Y creo que de verdad es un tema central, no solo para definir este asunto, sino para definir cómo será el Poder Judicial en el futuro, cómo será la jurisdicción nacional en el futuro y cuál será el papel de esta Suprema Corte en el futuro, a partir de si aceptamos o no el control difuso. Y creo que la señora ministra lo planteó con toda precisión. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos que los precedentes, lo voy a llamar así en términos generales, que emite la Corte Interamericana son aplicables por todas las autoridades del país en términos del párrafo 3 del artículo 1, podemos entender allí dos cosas. Una, que todas las autoridades del país que están obligadas por determinación constitucional en vigor a desarrollar los derechos humanos en las condiciones tan importantes que el órgano reformador de la Constitución quiso establecer, y la leo para que lo recordemos simplemente todo. Todas las autoridades, todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Luego viene un punto seguido. En consecuencia habrá reparaciones, y para eso habrá una ley que tiene, a partir de la entrada en vigor de este decreto, que fue al día siguiente, el 11 de junio, un año para emitirse, pero la ley de reparaciones, no el sistema. Bueno, si esto es así, entonces creo que se plantea una disyuntiva de enorme importancia, y es esta. Las autoridades del país están obligadas a considerar los criterios, los precedentes de la Corte Interamericana en sus determinaciones, simplemente para lograr, como dice el párrafo 2, el mayor beneficio a las personas, o están en posibilidad de llevar a cabo un control de regularidad constitucional. Y esto me parece que es lo que nos lleva a la afirmación de la señora ministra sobre el control concentrado o el control difuso. Hoy en día, y esta Suprema Corte sostiene que existe un control concentrado de dos formas. Uno, por la naturaleza de los órganos, solo los del Poder Judicial de la Federación, y dos, por la naturaleza de los procesos, controversias, acciones y amparo. Y en esa combinación, en esa doble combinación, exclusivamente se puede llevar a cabo el control. Sin embargo, yo creo, y he sostenido en algunos otros asuntos, que esta interpretación es una interpretación restrictiva y es una interpretación que es contraria a lo que dispone la segunda parte del artículo 133 constitucional, que permite que los órganos jurisdiccionales de todo el país, y ahí sí jurisdiccionales de todo el país, lleven a cabo un control de regularidad, no en el sentido de declarar la invalidez de las normas jurídicas, sino como está el párrafo 8 del artículo 101 relativo al Tribunal Electoral, para desaplicar al caso concreto la disposición que sea contraria a la Constitución. Creo que aquí hay una diferencia muy importante. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se está, o tendríamos al menos, me parece a mí, que discutir es
darle integridad a este sistema del 133, del 103, del 105 en sus fracciones primera y segunda y del artículo primero que está iluminándose o que se está definiendo de una manera distinta a partir de que se modificó el artículo primero constitucional. Si el artículo 133 dice que las autoridades podrán desaplicar, yo creo que todas las autoridades judiciales del país, por determinación del 133, pueden, en los casos en que encuentren la contradicción entre una norma de carácter inferior a tratado o a Constitución, por supuesto, y una ley, desaplicar esta norma, no ley, norma general o norma individual, para los efectos simple y sencillamente del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez sobre esa disposición, por una parte. Por otra parte, creo, por supuesto, que los órganos del Poder Judicial de la Federación, en controversias, acciones y amparo, pueden declarar la invalidez en la parte resolutiva, no solo en la parte considerativa de la resolución, como lo hemos venido haciendo, y ahora con la nueva modalidad del juicio de amparo, esta Suprema Corte, inclusive con efectos generales. Y creo que el resto de las autoridades del país, es decir, las no judiciales, interpretando armónicamente el párrafo tercero del primero y el 133, pueden, o mejor, deben darle la interpretación más favorable al derecho humano a partir de lo que se haya establecido en el sistema interamericano. Ahí sí creo que no se puede hacer un control de regularidad ni por la vía descentralizada o parte considerativa o la centralizada o parte resolutiva, sino a manera de ampliación de los derechos se tendría que interpretar. Esta es la manera en la que para mí, y lo digo aquí, es que se tienen que armonizar este conjunto de del nuevo sistema de control de regularidad constitucional que nos acaba de imponer, lo digo en el mejor sentido democrático, el órgano reformador de la Constitución y del cual me parece nos tenemos que hacer cargo porque es el propio órgano reformador el que en el artículo primero y después en el 103 nos dice qué tenemos que hacer con esos derechos de carácter constitucional y con esos derechos de carácter convencional. Me parece a mí, y esta sería mi condición, yo estoy de acuerdo con este efecto vinculante, no estaría de acuerdo con la segunda parte del proyecto de la señora ministra, porque no creo que los únicos que pueden hacer este control de regularidad, insisto, de parte considerativa o desaplicatoria, somos única y exclusivamente los órganos jurisdiccionales federales, sino también los órganos jurisdiccionales locales en este sentido. Y adicionalmente a eso, sí creo que recae sobre todos los órganos del Estado la necesidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Creo que esta es para mí la manera en la que se tendría que armonizar el sistema. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro Cosío. Señor ministro Ortiz Mayagoitia. Gracias, señor presidente. Creo que abordamos un tema muy importante para el orden jurídico nacional. Control de convencionalidad, ya la reforma al artículo primero de la Constitución Federal, más la que corre actualmente a la Ley de Amparo ante el Congreso de la Unión, anuncian y determina la Constitucional que los jueces de distrito y todos los órganos componentes del Poder Judicial Federal hagamos control de constitucionalidad, pero atendiendo también a los tratados de derechos humanos en los términos en que ya lo discutimos y aceptamos. El control de convencionalidad por los jueces federales no creo que nos provoque ningún problema. El control de todos los demás jueces del país a esta convencionalidad. Don José de Jesús Gudiño, a quien hoy recuerdo y honro reproduciendo sus ideas, sostenía que el artículo 135 de la Constitución establece dos principios muy importantes. Uno, la supremacía constitucional. La Constitución es nuestra norma suprema y contra la Constitución nada. Por arriba de la Constitución nadie, pero también establece un distinto principio,
emparentado con el anterior, que él llamaba primacía de las leyes supremas sobre todas las demás normas. ¿Cuáles son las normas supremas? Los tratados internacionales signados por el presidente de la República y aprobados por el Congreso de la Unión, por interpretación de esta Suprema Corte, que no es jurisprudencial y que tiene alguna ajuste pendiente. El Pleno dijo: también son norma suprema las leyes generales. Estas dos normas, en esta estructura que acabo de plantear, y a lo mejor en las leyes generales llegamos a otra conclusión posteriormente, son de aplicación de primacía sobre todas las demás leyes. En consecuencia, cuando un juez del orden común encuentre que hay un conflicto normativo entre la ley interna y el Pacto de San José, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tiene que aplicar con primacía la disposición del tratado internacional. No es, ojo, no es un acto de control de convencionalidad para expulsar a la ley del orden jurídico, para declararla inaplicable. Es un conflicto que él tiene personalmente, conforme al cual dice: aquí tengo dos normas que me dan indicaciones diferentes frente a un mismo problema. Atiendo por principio de primacía al tratado internacional y atiendo también a la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana como criterio orientador, porque esto ya está votado en la jurisprudencia respecto de casos en los que el Estado mexicano no fue parte. En los que el Estado mexicano fue parte, ya dijimos, esto es obligatorio y habrá que cumplirlo. Creo que de esta manera podemos dar una orientación muy importante. Yo he tenido siempre la preocupación de la jurisprudencia de esta Corte Suprema, que tiene el prestigio de los años y que no se ha tocado, en torno a que solamente los órganos del Poder Judicial Federal podemos hacer interpretación de la Constitución. Esto ha traído una consecuencia para mí muy negativa: es alejar a todos los jueces de la República del texto directo de la Constitución. Tú no puedes tocar esto porque esto es reserva exclusiva del Poder Judicial. Con esta tesis de la primacía, cuya fuente del ministro Gudiño doy públicamente a conocer, creo que nos resuelve mucho este problema. Acercamos a los jueces de toda la República a la interpretación directa de la Constitución en sus propias resoluciones por principio de primacía, y también a la obligación de atender al tratado, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos como ley interna de aplicación preferente por principio de primacía. Esto a mí, la verdad, me gustaría mucho que fuera el criterio del Pleno. No contrariamos absolutamente nada, ni siquiera la tesis que nos da la facultad exclusiva para la interpretación directa de la Constitución, porque esta yo la entiendo en función de la finalidad del juicio de amparo, y en la función máxima es declarar la inconstitucionalidad de la ley. Ningún juez declarará que una ley es inconstitucional, sino simplemente que en presencia de dos normas, la de mayor peso es aquella a que el 135 le da el carácter de primacía. Gracias. A usted, señor ministro. Señora ministra Sánchez Cordero. Gracias, señor ministro presidente.
Pues en la misma línea de argumentación que el señor ministro Cosío y ahora el señor ministro Ortiz Mayagoitia, se está interpretando precisamente el nuevo párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución, en el cual se establece la obligación de todas las autoridades para que en el ámbito de sus respectivas competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios, como lo establecen en nuestra Constitución, de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para mí, ¿qué prácticamente implica esto? Pues habrá que plantearse precisamente si el control de convencionalidad que establece la sentencia de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano es concentrado o es difuso. Me parece que aquí es de suma importancia distinguir entre lo que significa el control y lo que es la declaratoria de inconstitucionalidad o de invalidez por contravenir la norma fundamental o un tratado internacional. Desde mi particular punto de vista, el párrafo tercero, a que se ha hecho ya mención del artículo 1 de la Constitución, al prever que todas las autoridades deberán proteger y de garantizar los derechos humanos, conlleva, sin duda, un control de estos. El citado párrafo tercero debe además interpretarse sistemáticamente con el párrafo segundo del propio artículo 1, que prevé, desde nuestra óptica personal, 3 formas interpretativas. Por una parte, una interpretación conforme ¿a qué? Conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Una interpretación de los tratados internacionales conforme a la Convención de Viena, y una tercera que sería a través del principio pro persona. Así entonces, estimo que a partir de la obligación consignada en el párrafo tercero y del principio pro persona, se actualiza una forma de control de convencionalidad de naturaleza difusa, pues en esta tutela multinivel que establece tanto la Corte Interamericana en el caso particular de la sentencia Radilla-Pacheco contra el Estado mexicano, y que en el sistema interamericano tiene su origen en el caso Almonacid-Arellano contra Chile, y de acuerdo con las recientes reformas constitucionales, cualquier juzgador, sea federal o sea local, tiene un deber de velar por el cumplimiento de los principios contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, desde luego en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos, y demás instrumentos internacionales que formen parte del sistema. Con esto no estoy queriendo decir que cualquier autoridad del país o cualquier juzgador pueda expulsar del orden jurídico una norma por estimarla contraria a la Constitución, a la Convención, pero sí me refiero que puede inaplicar la norma legal. Esta idea, además, es congruente con la interpretación de los tratados internacionales que consagra el párrafo segundo del artículo 1 de la norma fundamental, pues de acuerdo con la Convención de Viena para la interpretación de los tratados internacionales, en la que se establece el famoso principio pacta sunt servanda, conforme al cual no puede invocarse el derecho interno para inobservar lo contenido en un tratado. Además, creo que en el caso debe imperar el principio de inmediatez de la persona para efecto de protección y garantizar sus derechos fundamentales. Por otro lado, también, conforme al párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución, surge el cuestionamiento si el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿No sería obligatorio ceñirnos entonces a lo que la Corte Interamericana establezca de manera interpretativa en relación con los derechos fundamentales contenidos en los tratados internacionales, materia de su jurisdicción? Claro, siempre y cuando, desde mi óptica personal, esto represente un mayor beneficio para la persona. Conforme a lo anterior, por eso no comparto la aseveración de la consulta relativa a que las resoluciones pronunciadas por el Tribunal de Derechos Humanos de San José de Costa Rica son obligatorias para los estados que figuren como parte en los litigios concretos, y la jurisprudencia resultante de sus demás resoluciones solo será orientadora, para mí será vinculante, para las decisiones que al interior emita el Estado mexicano. Pues si el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución prevé la interpretación conforme a la Constitución y a los derechos humanos,
contenidos en los tratados internacionales el principio pro persone, y además el Estado deberá prevenir, deberá investigar, deberá sancionar y deberá reparar las violaciones a los derechos humanos. Para mí es claro que la ratio decidendi en los asuntos del conocimiento de la Corte Interamericana son precedentes obligatorios para el Estado mexicano y desde luego debe cumplir sus resoluciones. Creo que es de suma importancia distinguir entre las sentencias pronunciadas en contra del Estado mexicano y las que son en relación a otros estados parte, y tomar en cuenta que las resoluciones de este tipo de tribunales internacionales establecen la cláusula de no reiteración a la conducta, lo que hace obligatorio que no se vuelva a cometer la misma situación como una parte de los efectos de la sentencia, lo que me parece que es importante distinguir de lo que sería un precedente. Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como forma de interpretación de la Convención Americana y de los demás tratados del sistema interamericano, en esta nueva forma de tutela multinivel, en lo que prima lo más favorable para la persona, debe tener no solo el efecto orientador, sino que lo que sea más favorable, incluso obligatoria, precisamente por este alcance pro persona. Hasta ahí, señor ministro presidente, en relación al tema que surgió de la inaplicación por parte de los jueces y del control de convencionalidad y del control difuso de la Constitución que surgió en este momento el tema, y me reservo después para hablar sobre la decisión de la Corte Interamericana y las 4 obligaciones esenciales a cargo de los tribunales, a cargo de nuestro tribunal. Gracias. A usted, señora ministra. Me han pedido el uso de la palabra el señor ministro Pardo, el señor ministro Saldívar, el ministro Valls, el ministro Aguirre Anguiano. La voy a dar al señor ministro Pardo. Inmediatamente después decreto el receso para continuar y no perder precisamente la continuidad de la exposición del ministro Saldívar. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señor presidente. Yo quiero expresar mi opinión en el sentido de no compartir considerando octavo del proyecto que estamos analizando. La finalidad de este expediente varios, según entiendo, aunque yo todavía no integraba este alto tribunal cuando se discutió por primera ocasión el tema con motivo de la sentencia dictada en el caso de Rosendo Radilla, entiendo yo que la finalidad de este expediente varios es identificar si del contenido de la sentencia se desprenden algunas obligaciones para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en consecuencia, pues dar cumplimiento a las mismas. Yo no comparto considerando octavo porque a mí me parece que del párrafo 339 de la sentencia de la Corte Interamericana no se desprende una condena para el Estado mexicano, ni tampoco una obligación para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El párrafo ya se ha leído, quisiera yo reiterar solamente algunas partes. Dice este párrafo 339, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad, con todas sus palabras, ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Nosotros, en la propuesta que se nos presenta, de la lectura de este párrafo desprendemos una obligación para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de hacer un pronunciamiento ex ante y sin tener ningún caso concreto por resolver en relación con estos temas que han sido precisados por la Corte Interamericana.
Para mí, este párrafo, como muchos otros que se contienen en la misma, se trata de una consideración argumentativa que precisamente lleva a la conclusión a la que llegó la Corte Interamericana en este caso, pero no considero que de este párrafo podamos advertir una condena para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que conlleve la obligación de hacer pronunciamientos genéricos y anticipados sobre temas que no han sido puestos a nuestra consideración en algún caso concreto. El martes se recogió una votación en la que, si no entendí mal, se determinó que la sentencia del caso Radilla era obligatoria para el Estado mexicano, porque el propio Estado mexicano fue parte en esta controversia, y para este tribunal en la medida que le concierne el cumplimiento de alguna obligación contenida en la sentencia. También se votó que los argumentos de la sentencia son orientadores para casos subsecuentes, es decir, no constituyen obligaciones actuales para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos criterios orientadores deben ser tomados en cuenta según lo que nosotros mismos establecimos, pues naturalmente por esta Suprema Corte de Justicia y por todos los jueces del país. Pero este efecto se da por el solo dictado de la sentencia de la Corte Interamericana. No me parece que tenga que haber un filtro previo a través de esta Suprema Corte de Justicia para que nosotros digamos, ahora sí, jueces del país, todos tienen que tomar en cuenta los criterios orientadores de la Corte Interamericana, pero si yo no lo digo, ustedes no pueden hacer nada. Me parece que el Estado mexicano en su conjunto está involucrado en la obligatoriedad de esa sentencia y en cuanto a la orientación por parte de estos criterios para casos subsecuentes. A mí no me parece que parte del cumplimiento de esta sentencia por parte de esta Suprema Corte de Justicia sea el establecer una tesis que, bueno, según se ha comentado, no sería una tesis de jurisprudencia obligatoria, porque entiendo que esa vía no está prevista en nuestra legislación, solamente tenemos jurisprudencia por reiteración o por contradicción de tesis, para que todo el Poder Judicial del país pueda atender a estos criterios orientadores. Me parece que el efecto propio de la sentencia de la Corte Interamericana es establecer en todos los jueces estas líneas que deben tomar en cuenta y que además, fíjense ustedes, estamos analizando lo que yo no comparto, una obligación derivada del 339, y esto nos está llevando a interpretaciones sobre nuestro artículo primero reformado, sobre nuestro artículo 133, en fin, yo siento que toda esta discusión que se genera con base en la reforma reciente de derechos humanos a la Constitución se va a dar en esta Suprema Corte de Justicia, independientemente de lo resuelto en esta sentencia de la Corte Interamericana. Y por otro lado, si asumimos como una obligación lo que establece el párrafo 339 de la Corte Interamericana, pues habría que asumirlo de manera completa y total, porque si aquí habla de que todos los jueces deben ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, si ponemos la limitante de que solamente el Poder Judicial de la Federación puede llevar a cabo ese control, pues estaríamos de alguna manera incumpliendo esta determinación de la Corte Interamericana al establecer una condición no prevista en la propia resolución. Así es que, por estas razones, yo no comparto este considerando octavo, esencialmente porque estimo que de este párrafo 339 no se desprende una obligación actual para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro Pardo Rebolledo. Decreto en receso.